través de ustedes las medidas que se van a tomar de cara a la reapertura del próximo 24. El Salvador está a 5 días de experimentar el reinicio de todas las actividades económicas sin una regulación, sin las fases que solicitamos como gobierno y que nos invalidó la Sala de lo Constitucional. Con este escenario, los casos de contagio de COVID podrían muy probablemente aumentar. Como gobierno y como Ministerio de Educación, hemos escuchado el clamor de los padres de familia, que constantemente se comunican con nosotros a través de las redes sociales y a través de otros medios, y nos piden constantemente que no pongamos en riesgo la vida de sus hijos. Como una medida para protegerlos, hemos decidido mantener la suspensión de clases presenciales a nivel nacional hasta el 31 de diciembre. Hemos tomado esta medida en coordinación y bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y aplica para todos los centros educativos públicos y privados, con calendario nacional y calendario internacional del sector educativo formal y no formal, de todas las modalidades, incluyendo a las universidades privadas y a la Universidad de El Salvador, así como para el resto de instituciones de educación superior. En los meses que quedan para concluir el año lectivo, vamos a implementar las siguientes disposiciones. Los docentes que laboran en las instituciones públicas deben garantizar que los estudiantes, desde la educación inicial hasta bachillerato, continúen con sus aprendizajes como han hecho hasta el día de hoy, con las diversas herramientas que están a su alcance, como la franja educativa Aprendamos en Casa, la radio, la cual vamos a fortalecer muy pronto, el micrositio con materiales didácticos y la plataforma de Google Classroom. Los estudiantes que no cuentan con medios tecnológicos y conexión a Internet seguirán recibiendo las guías escolares impresas. Segundo, todas las instituciones públicas y privadas del Sistema Educativo Nacional recibirán nuestros lineamientos sobre cómo se realizará la evaluación, el registro de calificaciones, la promoción y elaboración de documentos finales, cuadros, certificados y títulos. 3. Las instituciones educativas privadas con calendario internacional deberán mantener la labor de acompañamiento tutorial por medio de sus plataformas virtuales durante los 4 primeros meses de su año escolar 2021. 4. Las instituciones de educación superior continuarán el segundo ciclo 2020 de manera no presencial y quedan facultadas para desarrollar actividades académicas presenciales que sean indispensables en cada carrera con los protocolos de bioseguridad que deben ser aprobados por el Ministerio de Trabajo y conocidos por el Ministerio de Educación y de Salud. 5. Los centros escolares seguirán cerrados y solo se autorizará el ingreso a las instalaciones a maestros y personal administrativo que deba desempeñar actividades que no puedan hacerse de forma remota. 6. El personal docente y administrativo del sector privado se le exhorta a que garantice la continuidad educativa de sus alumnos y que solo asista a las instalaciones educativas cuando sea necesario. Como gobierno estamos seguros que con estas medidas vamos a prevenir los casos de COVID en estudiantes, docentes y padres de familia. Como Ministerio de Educación, nuestro compromiso es garantizar el derecho a la educación de todos, a la vida y a la salud de nuestros alumnos y nuestros docentes. Hasta el cierre del año escolar,
Más de 1 millón de estudiantes seguirán teniendo el acceso a la franja educativa de televisión y radio Aprendamos en Casa y recibirán nuevos contenidos para que dispongamos de más recursos educativos en casa. Más de 300.000 estudiantes que no tienen acceso a Internet recibirán sus guías impresos. Hemos revitalizado el micrositio donde alojamos contenidos didácticos para que puedan acceder a ellos estudiantes, docentes y padres de familia. La plataforma de Google Classroom estará al alcance de los docentes del sector público para que continúen impartiendo sus clases de forma remota. A estos docentes en las próximas semanas se les entregaremos una computadora para que preparen sus clases y den seguimiento a sus alumnos. Señores, a nivel centroamericano, El Salvador fue el primer país en decretar la suspensión de las clases a nivel nacional. El 11 de marzo, unos días antes de detectar el primer caso de COVID en el país. Desde ese momento hemos salvaguardado el derecho a la educación, la integridad psicosocial de los alumnos y docentes, así como su vida. Todo esto se ha logrado con nuestro plan de continuidad educativa que ha sido reconocido por la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana como una de las mejores respuestas de la región frente a la pandemia. Sabemos que este ha sido un año muy retador, con demasiados desafíos para todos los actores del sistema educativo, pero con el compromiso de los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia, saldremos adelante y la educación continúa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. A continuación tendremos la intervención del señor ministro de Salud, Francisco Alaví. Muy buenos días, amigos de la prensa. Buenos días, ministra de Educación. Es para nosotros importante explicar y sobre todo en qué se basa toda la evidencia científica que hoy por hoy hay en el manejo de los centros educativos, y debemos de comprender 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es que todas las áreas relacionadas a brindar los servicios de educación tienen una característica bastante particular, y esta característica es que de alguna manera aumentan la posibilidad de estar en aglomeraciones. Otra parte fundamental que debemos comprender es los diferentes grupos etarios que puede llegar a tener esta población estudiantil y que de alguna manera pueden en algún momento generar dificultades de manejo con las medidas de recomendación. Hay un dato muy importante que es el segundo de los factores y que debemos de tener en cuenta. Hemos visto cómo el grupo etario de 0 a 19 años en nuestro país no se ha visto tan afectado. Según las estadísticas que nosotros podemos observar en el sitio oficial, son de 0 a 9 años tenemos 286 casos positivos y de 10 a 19 años tenemos 528 casos positivos. Es un sector, un grupo etario que se ha visto poco afectado y de alguna manera el incremento de las aglomeraciones, el incremento con relación a la actividad estudiantil puede poner en riesgo a esta población de adquirir la enfermedad. Y el tercero de los factores importantes es que sabemos que este grupo etario puede ser un vehículo de transmisión de la enfermedad, y en ese sentido nosotros podemos llegar a todos los sectores de la población que de alguna manera se pueden ver afectados por la pandemia. En ese sentido debemos comprender algo muy importante: los servicios de salud representan bastantes sectores de la población, los cuales son maestros, los cuales son los estudiantes, los cuales son también los familiares de estos estudiantes y los familiares de estos maestros, y de alguna manera aumenta la exposición y sobre todo aumenta la transmisión de esta enfermedad al incluirse en áreas en las cuales hay mucha aglomeración. Sabemos lo importante que es la educación, es por eso que ya ha sido ampliamente comentado por parte de la ministra todas las intervenciones que se van a tomar en el contexto para garantizar ese acceso a la educación, pero sobre todo un acceso a la educación con seguridad, garantizándole a la población salud como parte fundamental y primordial ante esta pandemia. En ese sentido, nosotros queremos comentar: todas estas decisiones están basadas en evidencia científica, están basadas en recomendaciones de Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales, y también de la experiencia que se ha vivido en otros países con el inicio y la apertura. Hemos visto cómo países como Estados Unidos, países como China,
han tenido dificultades ante el inicio de la reapertura de las actividades académicas, precisamente por la facilidad de generar aglomeraciones, precisamente por la facilidad que tiene este virus de transmisión y sobre todo por la facilidad que tienen estos estudiantes de poder llegar a todo el territorio de las áreas y a todos los sectores de la población que de alguna manera ponen en mayor riesgo a ciertos grupos vulnerables, a personas adultas mayores. Es importante cumplir todas las medidas de prevención. Los protocolos se han venido trabajando ampliamente con un trabajo interinstitucional articulado, garantizando comprender en primera instancia cuáles son las características de cada una de las áreas y en base a esas características comenzar a aplicar los protocolos de prevención. No vamos a cansar de mencionarle a la población salvadoreña, es importante siempre el lavado de manos con agua y con jabón, utilizar la mascarilla, evitar tocarse la boca, la cara, los ojos, la nariz. Esas son las recomendaciones fundamentales, pero hay una recomendación muy importante, es evitar aglomeraciones y eso es un distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque esa es la manera con la cual el virus, con esa facilidad de transmisión, puede llegar a afectar a varios estudiantes y a su vez poder ser vehículo transmisor de esta enfermedad a grupos que pueden ser vulnerables, como adultos mayores, como los padres de los estudiantes que podrían tener alguna enfermedad crónico-degenerativa y de esta manera pues llegar a ser un caso de coronavirus con complicaciones o incluso un caso de coronavirus con alguna letalidad. Todas estas estrategias se siguen valorando, este seguimiento se sigue analizando para ver el contexto y el desarrollo de la enfermedad, pero como repito, lo más importante es garantizarle a la población estudiantil y a las familias de la población estudiantil y sobre todo al personal de maestros que están garantizando ese acceso a la educación que en este momento, en esta pandemia nos ha tocado migrar a una manera digital, garantizarles la salud y sobre todo garantizar que como país salgamos adelante ante esta pandemia. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas relacionadas a este tema. Iniciamos la intervención con Briseida Morán del Noticiero. Buenos días, ministro. Principalmente yo quería abordar otro tema, ¿verdad? La situación del dengue en el país, como hemos estado viendo, principalmente por la lluvia y los recipientes que actualmente la población a veces deja con agua y esto puede ayudar a que se incremente más. Si tienen departamentos ustedes con estadísticas larvarias y sobre todo también las personas de la tercera edad, embarazadas y los que padecen enfermedades crónicas, si van a empezar a trabajar en la apertura total económica o van a trabajar desde casa. Sí, en la primera de las preguntas muy importante comentar que el trabajo que se viene realizando por parte del primer nivel de atención continúa. Esto es una estrategia integral que sigue realizándose, es una estrategia en la cual el promotor de salud va a la comunidad, identifica los diferentes sitios, acúmulos donde puede haber crecimiento del vector y de esta manera se dan las recomendaciones necesarias a la población para disminuir estos criaderos de zancudo. Quiero aclarar una cosa fundamental. La cantidad de casos hoy por hoy sospechosos, para 2019 teníamos 14.202 casos, para 2020 tenemos 4.182, lo cual representa menos de 10.000 casos al año anterior. Nos ubicamos en una posición hoy por hoy en el corredor endémico ante el dengue, en una situación, en una zona de éxito, y eso es parte fundamental. Si bien es cierto, con las lluvias incrementan pues los criaderos de zancudos, toda esta estrategia se sigue realizando, la educación en salud se sigue realizando, los promotores siguen dando las pláticas acerca de eliminar criaderos de zancudo. Además, está actualmente una campaña contra el dengue, el cual está rindiendo frutos. Es importante mencionar también que el hecho de que estamos ante una pandemia ha generado que la población de alguna manera permanezca más en su hogar y esto da cierta fluidez y cierta pues adecuación de las diferentes áreas dentro del hogar, permitiendo reducir esos espacios de criaderos de zancudo. Eso es parte importante. Otro dato muy importante es que la cantidad de casos de dengue grave ha disminuido. Para 2019 teníamos un total de 96 casos de dengue grave, a la fecha tenemos 8 casos de dengue grave. Y una parte fundamental, y quisiera hacer mucho énfasis, la cantidad de fallecidos por dengue el año pasado era de 12 fallecidos, a la fecha llevamos 0 fallecidos por dengue. Es una parte fundamental. Esto quiere decir que todas las estrategias se están realizando, quiere decir
que la campaña contra el dengue está teniendo frutos, pero también no quiere decir que nos vamos a confiar acerca de esta enfermedad que puede llegar a generar tantas complicaciones en nuestro territorio y de esta manera toda la intervención que se viene realizando por parte del primer nivel de atención es enfocado a cubrir integralmente las enfermedades endémicas y, por supuesto, el coronavirus. Hemos visto cómo el personal de primera línea, específicamente las enfermeras comunitarias, los médicos comunitarios, el personal de promotores de salud está de lleno, son más de 3.200 promotores de salud, tenemos inspectores de salud, tenemos personal de control de vectores asignados a cubrir específicamente la parte de los criaderos de zancudos y específicamente el abordaje del dengue. Tenemos también parte de voluntarios que están en las diferentes campañas educando, concientizando sobre las enfermedades endémicas, precisamente como el dengue, y también las medidas de prevención y el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios en base al manejo de la pandemia de coronavirus. Ahora, con el personal arriba de 60 años, todos sabemos que el personal arriba de 60 años y con enfermedades crónicas, pues es un personal que tiene mayor riesgo ante la enfermedad del coronavirus. Nosotros hemos planteado en varios de los decretos que pues han sido derogados de alguna manera, ese permiso para que el personal quede resguardado no es algo nuevo que se esté proponiendo por parte del legislativo. Eso se ha venido realizando en todas las aclaraciones del Ejecutivo, en todos los decretos que el Ministerio de Salud ha emitido, precisamente para disminuir el riesgo o evitar el riesgo que la población mayores de 60 años y sobre todo las personas que tienen enfermedades crónicas que pueden ser más vulnerables ante el COVID, pues estén bajo resguardo. Ahora, también debemos comprender que de alguna manera se ha dejado sin herramientas y esto nos pone en una situación complicada cuando los entes Contralor que van a verificar el cumplimiento en base a las reglas ya establecidas, de alguna manera puedan emitir un análisis negativo ante esta situación. Sin embargo, el Ministerio de Salud está enfocado a hacer todo lo necesario para garantizarle que la población arriba de 60 años y sobre todo la población con enfermedades crónico-degenerativas pues goce precisamente de ese resguardo para evitar cualquier posible caso de complicación a causa del COVID o de letalidad, que es una situación que pues pone en bastantes dificultades al sistema de salud. A continuación tenemos la intervención de Fidel Tolosa de TVO. Gracias, buenos días, ministro. Buenos días, ministro. Ministra, una consulta. Recientemente usted dijo que PAES este año no va a haber, pero sí una prueba. ¿En qué consiste esta prueba para los estudiantes egresados de bachillerato y cuándo se va a realizar? La pregunta para usted. La pregunta para el ministro. Es la 9ª semana de baja de casos de COVID nuevos en el país. Quiero conocer su reacción al respecto. Sí, muchas gracias. Yo innumerables veces he repetido que no va a haber PAES, pero que sí vamos a hacer una prueba diferente, adaptada a las nuevas circunstancias, que nos permita honrar el esfuerzo que han estado haciendo los docentes, los alumnos y los padres de familia. Además, evaluar todo el esfuerzo de educación multiplataforma y multimodal que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? No realizar ninguna prueba significaría desconocer todo eso. Y además estaríamos dejando a los padres de familia en el aire sin saber cuánto han aprendido sus hijos. No importa si lo han aprendido en el marco de la pandemia. El objetivo de la nueva prueba no solamente es evaluar los aprendizajes, es también conocer las aptitudes socioemocionales de los alumnos en el marco de la pandemia, cómo han podido desempeñarse ellos para realizar sus estudios y qué nuevas habilidades esta pandemia les ha dejado, además de cuánto hemos podido llegar a ellos a través de las diversas plataformas. La PAES es una prueba que se hace por ley, ¿verdad? Los diputados están tratando de hacer un decreto transitorio para que no se haga. Ellos son legisladores, pero nosotros ya dijimos que no va a haber PAES. Pero sí va a haber una prueba diferente. Todavía no hemos anunciado la fecha, muy probablemente va a ser en el mes de noviembre,
Pero prontamente nosotros vamos a informar de los mecanismos, la metodología y la fecha. Vamos a hacer un anuncio especial solamente para explicar esos detalles. Sí, con respecto a la pregunta, definitivamente los casos continúan con su tendencia a la baja. Eso es una felicidad poderlo estar reportando en cada análisis de resultados y sobre todo en el acumulado por día. Esta tendencia es el resultado de todas las estrategias, en primera instancia, de ese trabajo articulado interinstitucional que se hizo desde inicios pues de enero, que se vino con todo el análisis de la pandemia, las intervenciones en educación, promoción de la salud que constantemente se han venido realizando. Es importante también mencionar que el Ministerio de Salud como ente rector ha organizado todas las instituciones para apoyar al manejo de la pandemia en todos los sectores, y hoy por hoy estamos viendo esa parte fundamental, esa interacción interinstitucional en cada uno de los aspectos que corresponden a las diferentes carteras de Estado, en parte de la comunicación por parte de pues todas las personas que son los responsables, específicamente los medios de comunicación, a través de en el cual ustedes sirven como medio para trasladar la información y de esta manera hacerla llegar responsablemente a la población. También el tema que ha sido muy importante es la manera acertada en la cual la fase 2, que estaba programada para el día 21 de julio, de alguna manera logramos prolongarla. Esto nos permite hoy por hoy estar dando esos reportes de casos de disminución, porque la población requiere también seguir cumpliendo las medidas, y de esta manera pues se corta la transmisión, y esa transmisión comienza a evidenciar disminución en los casos confirmados por día. Otra de las partes fundamentales ha sido siempre, insisto, el trabajo y la ardua labor del personal de salud. Esto ha sido clave para el manejo de la pandemia, el compromiso por parte del primer nivel de atención, los promotores de salud, en la educación constante en las diferentes regiones, tanto rural y urbana, parte de la promoción de la salud que realiza el personal comunitario, los médicos, las enfermeras, y todo el trabajo que se ha estado realizando por los diferentes sectores en el contexto de la pandemia. Una parte fundamental ha sido el hecho de la llegada y la apertura y el funcionamiento del Hospital El Salvador, el cual nos posiciona en una situación bastante favorable al poder contar con camas hospitalarias para manejar a los pacientes de coronavirus, una situación que ningún país de la región en su momento tiene esa facilidad de acceso con relación a camas hospitalarias para el manejo de pacientes, descongestionando la red nacional de hospitales, trasladándolo al Hospital El Salvador, y lo cual nos pone en una situación favorable ante una posibilidad de incremento de los casos en la parte de la reapertura económica. Otro de los factores que ha sido importante, y no me voy a cansar de mencionarlo, es el tema de la comunicación y el tema de la promoción de la salud. Desde un inicio, desde enero, comenzamos con estas campañas para que la población conociera sobre los temas, qué es el coronavirus, cuáles son las medidas de transmisión del coronavirus. Ustedes han sido parte fundamental en el hecho de la transmisión de esta información en la cual la población salvadoreña conoce. Nosotros podemos ver hoy por hoy niños que tienen mucho conocimiento sobre el tema de coronavirus, podemos ver adultos que tienen mucho conocimiento sobre el tema de coronavirus. Estamos evidenciando que aquí todos están utilizando un cubreboca, una mascarilla, y eso es evidencia precisamente de que las campañas de promoción de la salud han sido importantes. Otro tema que ha venido a garantizar esa disminución es el abordaje del paciente asintomático, y esta parte es fundamental. Ustedes se han dado cuenta cómo hemos implementado todas las estrategias de seguimiento al paciente. Una vez el paciente identifica la sintomatología que ha sido expresada por parte de la promoción de la salud, se comunica a través del call center, en el cual recibe recomendaciones, en el cual recibe cuáles son los pasos a seguir, y también la llegada del kit de medicamentos que de alguna manera puede brindar una mejoría a estos pacientes sintomáticos que no requieren tratamiento hospitalario. A eso unido el seguimiento que se sigue brindando por parte del call center, y estas son unas de todas las estrategias que se han venido utilizando en el contexto de la pandemia, que hoy por hoy nos ponen en una situación bastante favorable en relación al coronavirus en la región.
somos de los países que podemos dar esa alegría a la población, que cuentan con áreas hospitalarias para poder manejar los pacientes. Sin embargo, esto es importante que lo comprendamos, que seamos prudentes y sobre todo que el hecho de que tengamos esa posibilidad de enfrentar no quiere decir que bajemos la guardia en el cumplimiento de las medidas de prevención, en el lavado de manos, en el uso de la mascarilla, en evitar estar en aglomeraciones, porque de alguna manera estos buenos resultados que se han observado constantemente en estos últimos días podrían llegar de alguna manera a frenarse o incluso a incrementarse dependiendo de la exposición de la población. Como salud siempre vamos a estar a favor de todas las acciones e intervenciones que disminuyan la exposición de la población y de esta manera estamos garantizando disminución por ende de las complicaciones y también disminución de las letalidades. Ese es el objetivo del Ministerio, eso es lo que el Presidente de la República nos ha encomendado, garantizar la salud a la población salvadoreña y también, como han sido los pilares fundamentales, la educación, la seguridad, como lo comentaba él. De Canal 33. Buenos días, ministros. Estamos en vivo para Canal 33. Me gustaría, ministra, si nos pudiera ofrecer un poco más de detalles sobre la prueba alterna que usted dice que estarían realizando a los estudiantes de educación media. Pedimos un poco más de detalles, ya que usted bien sabe de que siempre los estudiantes se preparan un poco para la prueba PAE, ¿verdad? Entonces, si hay una prueba alterna, si nos puede ofrecer un poco más de detalles en qué consistiría. Y al ministro de Salud también me gustaría hacerle la pregunta de si nos puede confirmar cuántos son en realidad los fallecidos en el asilo Sara Saldívar. Entendemos, según una publicación, que son 90. Y si también nos puede actualizar sobre el estado de los adultos mayores. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo mencioné que vamos a hacer un anuncio especial solamente para dar los detalles de la prueba. El objetivo de esta conferencia de prensa no es para eso. Lo único que yo puedo adelantar es que va a ser una prueba con una ponderación diferente, con una orientación diferente, que no va a ser presencial y que no se va a llamar PAE. Va a tener diversos objetivos. Como ya mencioné, no solamente evaluar los aprendizajes hasta ahora, sino que ver cuál ha sido incluso el impacto de la pandemia en los alumnos y sobre todo honrar el trabajo de los docentes y honrar el esfuerzo que los padres de familia han hecho. Mire, la visión que nosotros tenemos es una visión integral del tema, donde estamos tomando en cuenta a los padres de familia, a los docentes y el mismo esfuerzo de los alumnos. Nosotros no podemos partir de una decisión de no hacer nada, de no hacer una prueba, porque para nosotros la educación continúa. En eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que la educación continúe. Estamos conscientes que hay algunos alumnos que por falta de conectividad no reciben cierta información que deberían tener, pero para eso estamos trabajando en las guías impresas. Más de 300.000 guías, que créame, tienen un costo bastante oneroso, pero que no importa, nosotros estamos buscando los recursos para seguirlo haciendo, para llegar a todos aquellos que no tienen conectividad a internet. Lo que no queremos es dejar a nadie atrás. Entonces nuestra visión es una visión de la formación integral del alumno, y no tanto una visión política de quedar bien con un sector diciendo hacemos o no hacemos la PAE. Lo que hemos tenido largas reuniones evaluando la conveniencia, los pros y los contras de hacer la prueba, y hemos llegado a la conclusión que no podemos hacer la PAE como se hacía antes, definitivamente, porque estamos en unas condiciones extraordinarias de trabajo, pero esas condiciones extraordinarias siguen garantizando la educación. Y entonces nuestros alumnos de último año de bachillerato no solo hicieron esfuerzo este año, el año pasado en primer año de bachillerato ellos estudiaron, aprobaron su primer año de bachillerato. El segundo año de bachillerato lo han estudiado en condiciones diferentes. Y es eso lo que queremos evaluar. ¿Qué tanto estas condiciones les han favorecido a ellos, a los docentes? ¿Y qué tanto la pandemia les ha impactado? Nosotros estamos concibiendo al alumno
no solamente como un receptor de ideas y de conocimientos. Estamos concibiendo al alumno como un ser integral que ha sido afectado por la pandemia y que sus conocimientos durante su segundo año de bachillerato han sido transmitidos de determinada manera que nunca se había hecho. Entonces es bien importante que los padres de familia de esos jóvenes sepan qué ha pasado con sus hijos en este segundo año de bachillerato. Pero no tengan ninguna duda que pronto nosotros daremos una conferencia de prensa para explicar los detalles y la metodología. Con relación al grupo vulnerable, adultos mayores, específicamente, esto conforma parte de la población que ha estado de alguna manera expuesta, como todos los salvadoreños, y sobre todo que tienen la facilidad de poder desarrollar mayores complicaciones. Nosotros hemos constantemente dado las cifras. Hoy a la fecha llevamos 633 fallecidos a causa de coronavirus, incluidas en estas las pérdidas de vidas de adultos mayores en los diferentes sectores. Para nosotros es importante que la población conozca que este grupo vulnerable, que son los adultos mayores, ha tenido dificultades en el manejo con relación a los diferentes aspectos que conlleva las características propias de los pacientes, sus enfermedades crónicas, y esto genera esa vulnerabilidad y esa facilidad de la enfermedad de generar complicaciones. Esto no es el asilo Sara. Estos son todo el grupo vulnerable que genera mayores complicaciones a causa precisamente de su edad. Eso no lo dice El Salvador, eso lo dicen los diferentes estudios internacionales en los cuales se evidencia precisamente que la edad juega un papel fundamental. Hemos visto cómo todas las intervenciones se han ido realizando en los diferentes grupos poblacionales, niños, en personas adultas mayores, en personas con enfermedades crónicas, en escuelas, en hospitales y en los diferentes sectores que conforman la población. Es más, parte de los protocolos que se están realizando incluso están en los diferentes medios de comunicación con el cumplimiento del lavado de manos, con el cumplimiento del alcohol gel. Debemos comprender que es una situación que pone en riesgo. Las cifras oficiales están, pues de alguna manera, expresadas y graficadas día con día, y ustedes han ido verificando precisamente esas 633 letalidades que hemos tenido a causa del COVID. Existe desinformación, hemos visto cómo han circulado rumores con el tema de una cantidad errónea con referencia a la parte de los fallecidos en el asilo Sara, y yo creo que debemos de ser muy prudentes sobre este tipo de información y este tipo de desinformación que genera mayor pues complicaciones en el manejo de la pandemia y no está en pro de salir adelante ante esta enfermedad. Vamos a finalizar las intervenciones escuchando a Juan Carlos Celada de Canal 10. Sí, desde un inicio se comentó que el permiso estaba precisamente para todos los laboratorios que cumplieran la prueba que el Ministerio de Salud ha designado, y esto es sencillo, es una prueba de reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Todo el laboratorio que pueda realizar una reacción de cadena de polimerasa en tiempo real tiene el permiso y la autorización para poder realizarlo. Ahora, se deben cumplir ciertas normas específicas en el realizar esta prueba, y esto va en relación al tipo de laboratorio que se necesita para poder realizar este tipo de estudios, y en ese sentido no es el Ministerio de Salud el encargado, sino el Consejo Superior de Salud, el cual verifica que cumpla con todos los requerimientos para poder realizar este tipo de pruebas en las cuales se maneja material genético y de alguna manera debe cumplir con ciertos requisitos para garantizar la bioseguridad. En ese sentido ya existe hoy por hoy pues un laboratorio el cual ha sido autorizado porque precisamente cumple con todos los criterios al respecto, y eso en su momento, pues como lo anunciaba en la mañana, entrará en funcionamiento a la brevedad que el laboratorio lo considere. Ahora, todos los demás laboratorios que se quieran sumar deben cumplir con los requisitos de realizar una reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, y dos, que hayan pasado en la supervisión del Consejo Superior de Salud, en la cual avale que cumplen con todos los criterios y normas de bioseguridad correspondientes al nivel en el cual se debe realizar esta prueba de reacción de cadena de polimerasa.
Muchas gracias, ministro y ministra. Agradecemos también a la prensa por habernos dado la cobertura y, por supuesto, el pronto anuncio de esta información. Que vayas viendo cuál es tu máximo también, cuál es tu máximo ritmo cardíaco al cual has llegado. Eso, y también que si la hiciste en determinado segundo. Combatimos la desinformación, hacemos periodismo. Canal 33 es credibilidad con más de 60 años de trayectoria. Teleprensa es el referente informativo.